atentos a la noticia que nos ha conmocionado, porque el diario Levante ha contado en exclusiva hace unos minutos, ahí lo están viendo, ojo a esto, que Maribel Vilaplana, durante la comida en el Ventorro, a las 17:40, cuando ya había en esa localidad de Nutiel 6 personas fallecidas y cuando la situación era absolutamente dramática, 17:40 le enseña un vídeo a Carlos Mazón de la riada y de los destrozos a esa hora en Utiel. Y Carlos Mazón siguió en el Ventorro. Pues bien, después de conocerse esa noticia, les hemos contado también que Vilaplana ha necesitado de atención médica. Ha sido ingresada en un centro hospitalario. Y la última hora que les contamos, 11:33, es que ya habría recibido el alta hospitalaria. Por cierto, no es la primera vez, siempre según el relato de la propia Vilaplana, que necesita ingreso hospitalario a causa de todo lo ocurrido respecto a sus cambios de versiones en este asunto de la comida del Ventorro. En esa carta, en la que ella cuenta su versión, que conocimos hace una semana, también dijo que fue ingresada y que necesitó un ingreso hospitalario, según contaba ya en esa carta, porque entró en shock. Esa es la noticia que le estamos contando a esta hora, insisto, 11:34, hora menos en Canarias. Y antes de irnos, veíamos unas imágenes de Maribel Vilaplana, que va a declarar, es clave su testimonio, este próximo lunes, y que tendrá que explicar a la jueza qué hizo en el Ventorro. Pues bien, atentos a esta imagen. Año 2006, visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. Ya saben lo que pasó allí. Fue pagada por la trama Gürtel. Y Maribel Vilaplana presentó ese evento faraónico. Santo Padre, ¿qué puede convencer a un joven de hoy a comprometerse en una aventura para toda la vida casándose en el Señor? Paula Blanco, compañera de redacción, vamos a fondo con lo que fue aquel evento en una época, bueno, marcada por la corrupción en Valencia y en el PP valenciano, y vamos a descubrir algunas declaraciones clave durante todo este año de Maribel Vilaplana que nos van a ayudar a entender sus cambios de versiones y qué puede contar el lunes a la jueza. Fue, Yelamo, un evento enorme, grandioso, por todo lo alto. Había fuegos artificiales y acudieron miles y miles de personas. Fue en Valencia por la visita del Papa Benedicto XVI. Un evento, recordamos, fue marcado por la Gürtel. Vemos en las imágenes al que fue el presidente de la Generalitat, a Francisco Camp, también la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Ese acontecimiento fue presentado por la periodista Maribel Vilaplana y así ha hablado de él hace unos meses. Escuchen. Viene el Papa, sube el Papa al escenario y se acerca el Papa hacia donde estábamos nosotros y no se le ocurre otra cosa que en vez de ir al sitio donde le tocaba, el Señor se acercó y nos miró, me miró y me tocó. Y ese momento de... ¿Y tú, ostras? Yo solo veía puntos rojos. Claro. No es el único vídeo que hemos encontrado de Maribel Vilaplana esta semana. Fíjate, porque el día que conocimos que Carlos Mazón estaba comiendo con Maribel Vilaplana en las horas claves de la Dana fue el día 8 de noviembre. Bueno, pues ese día, el día 8 de noviembre, Maribel Vilaplana hablaba así de la Dana. Llevo 6 días desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche ocupada en gestionar, en canalizar ayuda y en mandarla, y eso hace que al menos me sienta útil. Se quería sentir útil, dice la periodista. Ya hemos visto que Maribel Vilaplana ha seguido con su vida, incluso ha seguido impartiendo esos cursos, unos cursos de comunicación llamados de alto impacto. Se dirigen estos cursos a profesionales de todos los sectores y niveles que deseen comunicarse con eficacia en cualquier situación, tanto personal como profesional. Y ella los vende así. No podemos esperar a que la gente nos descubra. Tenemos que ser nosotros quienes les contemos quiénes somos y qué somos capaces de hacer. Y para ello es fundamental trabajar la comunicación de alto impacto. Veremos ahora, Yelamo, qué dice el lunes la periodista. Gracias, Paula. Vamos a ver qué le cuenta a la jueza, porque claro, 3 días después va a dar un curso de comunicación de crisis. No sé si va a explicar que no es buena idea cambiar de versión al menos 3 veces. Recordemos que dijo en su primera versión, que filtró a los medios poco tiempo después de la Dana, que la comida había acabado a las 5:30. El otro día, en esa carta que escribe, ya dijo que acabó a las 18:45. Y en esa carta también dice que durante la comida no supo nada del contenido de las llamadas, no preguntó sobre las llamadas que estaba llevando a cabo el presidente Mazón. Pero claro, hoy los compañeros de Levante publican que es que le enseñó un vídeo a las 17:40. En fin, hay contradicciones y recordemos, va como testigo, ojo,
pero precisamente por eso tendrá que decir la verdad. Porque estamos hablando de Maribel Vilaplana, su declaración el próximo lunes y esa información tremenda que hemos conocido, y es que le enseñó un vídeo de cómo estaban las cosas en Utiel durante la comida y Mazón no hizo nada. Es noticia de la tarde. También les estamos contando que Mazón está al borde de la dimisión. Pero es que hay más. Es que Salomé Pradas en las últimas horas ya está señalando directamente a Mazón. Dice que le informó de todo. Vean a la que era consellera de emergencias en el CECOPI ese día. Atentos, pongan el oído. Emergencias Comunidad Valenciana. Hola. Marina Valdés, buenas noches. Has hablado con Salomé Pradas, Buenas que noches, ha Yelamo. decidido tirar de la manta y señalar a Mazón. ¿Qué te ha contado? A ver, estamos claramente ante un cambio de estrategia que no pasa solamente por dejar de proteger a Amazon, sino más importante por protegerse a ella misma, porque claro, estamos hablando de 229 víctimas. ¿Qué es lo que hace Salomé Pradas? Pues desmentir al presidente. ¿Por qué? Pues porque resulta que Amazon, en una entrevista reciente, ha llegado a decir en hasta 2 ocasiones que a él en ningún momento se le informa de que se vaya a mandar a la población ese mensaje de esa alert que, como ya sabemos todos, llegó tarde. ¿Qué hace Salomé Pradas? Yo le pregunto por esa información y me dice, no, me ratifico en lo que me dijo a mí en su momento y en lo que le dijo también a la jueza, que ella le informó en todo momento de todo. Y yo le pregunto, Pradas, ¿de todo es incluido el mensaje de esa alert? Y me dice, absolutamente de todo. Y es más, me detalla algo que hasta ahora no había contado. Me cuenta Salomé Pradas que llama al presidente a las 19:10 y a las 19:36 y que Mazón no se lo coge. Hay algunos medios que dicen que el presidente lo que hace es colgar a Salomé Pradas y lo que me dice la exconsellera, ahora imputada, es que no se lo coja. O sea, no es que, es que le cuelgue, es que directamente no se lo coge. Que no sé yo si eso es más grave, teniendo en cuenta que coincide con la media hora en blanco que tenemos todavía de Amazon. Sabéis en el listado de llamadas que él mismo detalló y que la jueza tiene que entre las 18:57 y las 19:34 no hace ningún tipo de llamadas y ahora, por lo que sabemos por la exconsellera, tampoco le coge a ella esas 2 llamadas. Con lo cual, intenta informar en ese momento, Mazón le devuelve esa llamada a las 19:43 y ella me asegura que le informa absolutamente de todo, incluido ese mensaje del Les Alert. Contamos esta información en La Sexta, en exclusiva. ¿Y cuál es la sorpresa? Pues que a los minutos cuenta La Vanguardia que Mazón se ha puesto en contacto con ese periódico para especificar que no se le consultó porque se iba a mandar ese mensaje de alert, algo que por cierto también ratifica Salomé Pradas, dice que en ningún momento fue una consulta, que fue algo que decidieron los técnicos, sino que simplemente se le informó. Con lo cual estamos ante un cambio de versión de Amazon y un cambio de término que no solo es una diferencia de palabra, la diferencia entre informar y consultar, sino que, claro, el peso judicial, la responsabilidad judicial también es diferente. Pero me vas a permitir que te diga que, como diríamos en mi tierra, esto ya es de traca, porque todavía un año después Mazón sigue cambiando de versión sobre si se le informó o no de que se iba a mandar ese mensaje. Marina Valdés, gracias compañera por atendernos esta noche y enhorabuena por esa información. Y me voy en directo también porque, claro, esto va a tener una consecuencia en los juzgados, en el futuro judicial al que se enfrenta Carlos Mazón. Alfonso Pérez Medina, este cambio de versión, este señalamiento de Pradas a Mazón es directamente, oye, esto no me lo como yo sola, yo te llamé y estabas enterado de todo. ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, pues evidentemente estamos viviendo lo que es ya un enfrentamiento que se va a reproducir en los tribunales entre Carlos Mazón y entre Salomé Pradas. Y esto es lo que viene a anticipar, efectivamente, es que el presidente de la Generalitat cada vez está más cercado, no solo en lo político, también en lo judicial, que la jueza que está investigando esta causa se está acercando cada vez más a su responsabilidad. Muy importante esa declaración del lunes de Maribel Vilaplana, porque lo que ha autorizado la Audiencia de Valencia es que precisamente se le pueda preguntar por todo lo que habló con Salomé Pradas, con lo cual ahí vamos a tener la respuesta de una testigo directa de qué se dijeron, qué no se dijeron, qué conversaron, si efectivamente le está informando de la posibilidad de mandar ese mensaje de alerta a la población, y todo lo que cuente Maribel Vilaplana pues va a determinar qué sabía exactamente de lo que estaba pasando Carlos Mazón y si dio alguna indicación, si efectivamente estaba o no al frente de la emergencia, que ahora mismo es la máxima clave, y por eso están pugnando Salomé Pradas y Carlos Mazón, y probablemente lo van a hacer en los próximos meses, no ya
en el escenario de los medios de comunicación como ahora, sino en el terreno de los juzgados, en los tribunales, de quién tenía la responsabilidad de dirigir al CECOPI y, por tanto, suya es la decisión negligente, según la jueza, de enviar tan tarde esa alerta a la población. Una más. Esta mujer lo que hace, Pradas, en esta última versión, es decir, no, estaba informado de que había que mandar un mensaje, de que la intención era mandar un mensaje, lo mandamos, no lo mandamos y no me contestó. Y yo le llamé. Vale, muy bien. Sabemos por la propia reconstrucción cronología que ha hecho la jueza de Catarroja, porque así lo encargó, y por un trabajo periodístico impecable de los compañeros del País, publicado el pasado 26 de octubre, que entre las 7 y las 8, es decir, en esa hora en la que Mazón no atendió esas llamadas que ahora ha dicho Pradas, que sí que le hizo, entre las 7 y las 8 murieron 82 personas. Es cuando más personas mueren, son las peores horas y son los minutos en los que Mazón no coge el teléfono. Entonces mi pregunta es, ¿esto puede tener una traducción en una posible condena? Es decir, ¿se puede demostrar que estas 82 personas, más las que ya habían fallecido, en total a esa hora 142 personas, murieron por la negligencia o por la inacción de los responsables de la emergencia? Evidentemente, si se llegara a la conclusión, Yélamo, de que el haber mandado ese mensaje de alerta a la población de otra forma, mucho antes, y también entrando en el contenido de esa alerta, no diciendo que se evitaran los desplazamientos, que es lo que se decía en ese mensaje que se mandó a las 8 y 11 de la tarde, sino recomendando que subieran a las plantas altas de las viviendas, porque muchísima gente murió en los bajos, en los parkings, intentando sacar el coche del garaje. Bueno, si eso se hubiera dicho a las 5, a las 6 de la tarde, que todas esas tipos de actividades de sitios se evitaran, pues evidentemente se podrían haber salvado muchas vidas. Si la investigación acabara determinando que efectivamente esa negligencia, esa tardanza en mandar el mensaje es la causa directa de esos homicidios, pues lógicamente tendríamos que multiplicar cada uno de esos homicidios por la pena que se pide, que es de 4 años de cárcel, homicidio por imprudencia, y evidentemente a mayor número de víctimas, mayor sería la pena a la que se podrían enfrentar eventualmente los responsables penales en un juicio. Por eso es tan importante saber quién estaba al frente de la emergencia y de quién es la culpa de que esa alerta, que es lo que se está investigando en esta causa, se mandara tan tarde a la población cuando ya, pues eso, centenares de personas habían perdido la vida. Muchísimas gracias, Alfonso Pérez Medina, por esa información tan interesante. Gracias. Vamos con esa última hora que está marcando la tarde, que es tremenda y que da un giro de tuerca más en la infamia de Carlos Mazón. Vamos con esa noticia y vamos a hablar con el periodista que la firma en el diario Levante, Kiko Arabí. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Lo primero, quiero darte las gracias por estar con nosotros. Es que están siendo horas especialmente difíciles para ti, así que muchas gracias. Y te quiero dar la enhorabuena y comentar contigo esa información que ya estamos viendo. Vilaplana enseñó un vídeo de Utiel, de cómo estaba la situación en Utiel, a Mazón en el Ventorro a las 17:40 horas durante la comida, y él se quedó como poco otra hora más en el restaurante. Bueno, según la segunda versión por escrito de Maribel Vilaplana, salieron del Ventorro entre las 18:30 y las 18:45, con lo cual se quedaron entre 50 y 65 minutos más en el restaurante. En ese vídeo que lo estamos viendo, compañero, la situación es absolutamente tremenda. Hay que recordar que en Utiel murieron 6 vecinos, si yo no me equivoco. Se estaban produciendo rescates como estos que estamos viendo y estas imágenes las ve Mazón, se queda allí, y esto además contradice todo lo que nos había dicho Mazón e incluso también contradice el relato de la propia Vilaplana en esa carta que conocimos hace unas semanas. A ver, vamos por partes. La versión de Vilaplana depende de qué versión, pero claro, hay que recordar que en la primera versión de Vilaplana salieron a las 5:30 del Ventorro, en la segunda versión salieron entre, como he comentado, entre las 18:30 y las 18:45, y salió ella. Según su versión, salió sola del Ventorro. Publicamos el otro día que no, que salieron juntos y se fueron al parking, con lo cual aquí no hay una versión que se sostenga más allá de un tiempo. Todas las versiones van caducando. Respecto de la versión del presidente, cuando él estaba en el discurso político,
Recordamos todos que sostenía que en todo momento estuvo muy conectado con todo lo que estaba pasando. Cuando el tema empezó a tomar una deriva judicial, entonces ya empezó a pensar que mejor la desconexión, mejor que no estaba al tanto de lo que sucedía y sobre todo, evidentemente quiere desligarse de cualquier sospecha de que estaba teledirigiendo la toma de decisiones de la consellera Salomé Pradas. Ese es el objetivo del presidente Mazón. Lo que está claro es que entre las 3 y las 5:37 no hubo, según la lista de llamadas telefónicas del tráfico de llamadas telefónicas del móvil del presidente remitida por Presidencia a las Corts Valencianes y al juzgado, no hubo ninguna llamada. Pero, bueno, para ser exactos, hubo una llamada de la consellera que no, y el presidente no le cogió el teléfono a las 4:30. Pasa 1 hora y 7 minutos y el presidente decide devolver la llamada. Hay 2 minutos de conversación entre Mazón y la consellera, 2 minutos en los que la consellera pone al presidente al corriente de la situación. ¿Y cuál era la situación? La situación era que el CECOPI habían adoptado allí un receso. Ella aprovecha el receso, ella que estaba dirigiendo, la consellera estaba dirigiendo la reunión del CECOPI, que empezó pasadas las 5, pocos minutos después de las 5. Ella informa de la situación. La situación era que desde el principio de la reunión ya se estaba barajando enviar un mensaje precisamente por la situación tan catastrófica que se estaba viviendo en Utiel, un mensaje en ese primer momento solamente para la zona de Requena-Utiel, y la situación era bastante caótica. De hecho, el propio alcalde de Utiel, justo cuando el señor Mazón salía de Presidencia para la comida, salía, según parece, bastante con prisas para llegar ahora a la comida, justo en esos momentos el alcalde de Utiel estaba en directo en Apunt explicando con impotencia y con rabia y con desesperación la situación que se estaba viviendo en su municipio, donde había entrado la UME y la situación era pues la que has descrito tú. O sea que, vamos a ver, el presidente a partir de las 17:37 y de esa conversación con Salomé Pradas, obviamente digo yo que Salomé Pradas, esto se va sabiendo, ¿no? Pero Salomé Pradas informó de la situación. Y la situación, evidentemente, era ya muy dura. Había ya 6 desaparecidos. Ajá. Finalmente, por desgracia, murieron. Y todos los espectadores de Apunt vieron cuál era la situación. O sea que ese vídeo no es que era un vídeo que podía esconder nadie. Como, por cierto, sí que escondieron durante 10 meses en el CECOPI ese vídeo en el que queda claro que ya se estaba barajando la posibilidad de enviar el mensaje. Y ya digo, y después de hablar con la consellera y de ver el vídeo, efectivamente siguieron entre 50 y 65 minutos. Es verdad que el presidente, después de la conversación y de ver el vídeo, llamó por teléfono al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Monpó, para solicitarle el teléfono del alcalde de Utiel. Se supone que era para llamarle, claro. Sí, de hecho, aunque el alcalde de Utiel, sí. No, digo que recuerdas en tu información que a partir de ese momento Mazón efectuó o recibió 8 llamadas, una de ellas la que apuntas tú. Tuvo 4 conversaciones, estamos hablando mientras estuvo en Alventoso. Sí, sí. 4 conversaciones con la consellera Pradas, 3 con el presidente de la Diputación, una de ellas para solicitar el teléfono del alcalde de Utiel, al que, según el alcalde de Utiel, no recuerda que lo llamara, y una 8ª llamada, que es la famosa llamada y enigmática llamada al alcalde de Cullera. Nunca se ha sabido muy bien a qué respondió aquella llamada. Pero bueno, la llamada de las 6:28. Kiko, compañero, lo dicho, muchísimas gracias por atender nuestra llamada en una noche complicada, una noche muy intensa, y sobre todo enhorabuena también por esa información que desde luego mete mucha más presión a un Carlos Mazón que está cao. Enhorabuena y gracias. Bueno, gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias. Y la noticia que les contamos en La Sexta Explica es que Mazón está al borde de la dimisión. En esta mesa hay sentados periodistas que han hablado con el entorno de Mazón, con el entorno de Monpó, que puede ser su sucesor.
Otro que, por cierto, ha contado varias versiones diferentes en el último año. Claro, Pilar Velasco, insisto, en esa hora, entre las 7 y las 8, murieron 82 personas. En total a esa hora, sumadas a las anteriores, 142. Y sumémosle el resto hasta las 229 personas. Es tremendo. Es tremendo, y lo tremendo todavía es que haya pasado el funeral de las 229 víctimas valencianas. Esta semana ya hemos conocido parte de las mentiras que se han ocultado durante un año, y que haya pasado ese funeral y estemos hoy sábado todavía con más mentiras sobre la tarde del sábado que apunta a Carlos Mazón. A mí me parece que las versiones de Salomé Pradas, el que ahora destape un año después, que le llamó en esa hora fatídica donde pueden haber muerto más de 80 personas mientras estaba desaparecido, me parece que tiene una preocupación más de responsabilidad penal seguramente que política, porque si no, lo habría dicho hace un año cuando tenía que decirlo, cuando se la apartó, cuando se la llamó ante la justicia, cuando se le ha preguntado por parte de los periodistas, y lo dice hoy: le llamé y no me cogió. Pero ojo, es que si esas llamadas, cuando esto llegue realmente al juzgado, esta nueva versión, le diga: le llamé porque teníamos que lanzar la alerta, y sin la autorización del presidente de la Comunidad Valenciana no íbamos a lanzar esa alerta, que es lo que parece, porque si cogemos toda la instrucción hay muchos avisos que dicen textualmente: lanzad la puñetera alerta ya a los ciudadanos valencianos para que puedan subir al piso de arriba y no les pille atrapados en garajes y no acaben colgados de los árboles como los vimos durante todas estas horas. Por tanto, por ahí va la responsabilidad, por la responsabilidad penal. Carlos Mazón no está imputado, pero está muy cerca. Va a llegar seguramente antes su caída política que su caída judicial, por la propia lentitud o por la propia vida de la instrucción. Pero estamos hablando de que hay una hora que todavía no conocemos. Yo, por supuesto, respeto que la periodista Vilaplana no está implicada en esto, respeto que haya tardado 10 meses en hablar, condeno absolutamente los mensajes machistas, pero esto también es compatible con decir que me parece impresentable. ¿Nos ha mentido? Que me parece impresentable que cuando de lo que va esta tragedia es de que se ha mentido durante esas 4 horas en las que ella estaba presente, también esté mintiendo en su propio comunicado. Y me da igual que la versión sea la de la información del Levante que la información que le ha dado al diario.es, porque las dos denotan una mentira. Ella dijo en su comunicado que en ningún momento de esas 4 horas supo que había una alerta o que las localidades de alrededor estaban bajo alguna amenaza porque hacía sol en Valencia aquella tarde. Ahora sabemos que le enseña un vídeo de Utiel donde la gente se estaba ahogando literalmente en ese vídeo. Y lo que le dice al diario es: no, yo recibo ese vídeo, pero no se lo enseña al presidente. Exacto, porque ella minutos después, Mire, cuando ha visto esta información de Levante, lo ha desmentido. No, lo recibí, mentira. pero no se lo enseñé. Pero o sea, como... tú recibes un vídeo con esta imagen en una comida con el presidente de la Generalitat y no se lo enseña. Si no se lo enseña, me sorprende, pero bueno. Si no se lo enseña, esa es su su primer versión. comunicado es mentira. Y si se lo enseña, pues lo que estamos hablando. Es que es tremendo. ¿Sabes lo que ocurre? Da igual. En esas Voy contigo, 4 horas, Santi. y termino, Acaba Pilar y voy contigo. están llenas Que sé que de todavía no has hablado. mentiras. No sabemos qué pasó. Ahora sabemos que Mazón le acompañó al taxi. Bueno, al eso dicen, parking. eso dicen. Ahora sabemos que presuntamente le acompañó al sabemos nada, parking, en porque realidad. nadie se digna aquí a decir qué pasó ¿Sabes? durante esas 4 horas. Tampoco la señora Vilaplana, que podía aclarar si le acompañó al parking, Si es que no en qué sabemos nada, condiciones Pilar. físicas estaba el señor Mazón y si después le llevó o no. Hay a una algún cosa sitio. importante.